Hola, buenos días. Vamos a ver juntos esta pequeña píldora formativa sobre el calor y la temperatura. Ya conocéis esta forma de trabajar de la clase invertida, donde yo os presento este material como una propuesta, lo reviséis en casa con tiempo y si os surgen dudas, las resolvemos juntos en clase, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando de escalas de temperatura. Hay varias. El Celsius es la que utilizamos a diario. Cuando decimos que afuera hace 30 grados o 20 grados, estamos omitiendo decir que son 20 grados Celsius. Y bueno, fue inventada por el científico que veis en la imagen y él tuvo una forma de pensar bastante lógica, que es decir, bueno, el agua es lo más importante para la vida y el agua se congela en un determinado punto y pasa a ser gas en otro. Pues él fijó ese punto donde se congela como su cero y el punto donde pasa a gas como su 100. Entonces, ¿hay temperaturas negativas? Sí, porque el agua se puede seguir enfriando una vez que se vuelve hielo. ¿Hay temperaturas por encima de 100? También. Simplemente él tomó como referencia 0 y 100 el agua. Pero no es el único caso. Por ejemplo, si vais a Estados Unidos, vais a ver que te pueden decir, pues afuera hace 90 grados. Y dices tú, pero imposible, te estás muriendo. No, lo que ocurre es que están midiendo en grados Fahrenheit y fue otro científico que en su caso, pues tomó unas medidas que para nosotros igual no son tan intuitivas y tomó como referencia lo que tenía al alcance en su laboratorio. Entonces, para el señor Fahrenheit, 0 no es lo mismo que para nosotros, ni 100 es lo mismo para nosotros. Por último tenemos Kelvin, la escala Kelvin es la que se usa en un entorno más científico y el señor Kelvin dijo, quiero que una escala que sea absoluta y tomó como 0 lo más frío que pueda haber en un universo. Entonces, ¿cómo saber si estamos en Kelvin? Muy sencillo, no puede haber temperaturas negativas, ¿de acuerdo? Vale, muchas escalas, Kelvin, Fahrenheit, Celsius, ¿cómo pasamos de una a otra? Con esta tabla que os presento aquí. Ahora imaginaos que yo os digo, Miguel, hace 0 grados ahora mismo en mi nevera. ¿Cuánto es eso en Kelvin? Pues la forma de hacerlo va a ser utilizar las fórmulas que os estoy presentando aquí. Si hace 0 Kelvin, 0 Celsius, perdón, va a haber que sumarle 273 grados. Pues tenéis aquí la fórmula abajo a la izquierda. Para obtener una determinada temperatura en grados Kelvin, vas a coger la que tú tienes en Celsius y le sumas 273. Y a la inversa va a haber que restar. En general, Celsius-Kelvin es bastante sencillo, sumar, restar 273. Para las Fahrenheit va a ser un poco más complicado. Y os propongo la fórmula de abajo a la derecha, ¿no? Que dice, oye, ¿cuántos son ahora mismo 30 grados Celsius? Lo que tenemos ahora mismo en verano, pues en Fahrenheit. Pues diríais, la temperatura F en Fahrenheit será igual a 9 por C, que es nuestra temperatura en Celsius, partido por 5, más 32. Es una fórmula un poco más enrevesada, pero bueno, vais a tener que utilizarla para los ejercicios. Aquí tenéis las distintas posibilidades que pueda haber. Sin más, son ecuaciones sencillas, hay que despejar. No es un problema para vosotros. Luego es muy interesante también entender que el concepto de calor. Cuando tenemos agua, por ejemplo, un determinado material, sabéis que hay 3 estados, el sólido, el líquido y el gaseoso. Y para pasar de un estado a otro va a haber que aumentar su temperatura al meterle calor, ¿de acuerdo? A ese cuerpo. Ahora bien, va a haber momentos donde yo, por cada unidad de calor que le meta, la temperatura va a ir subiendo. En ese caso hablaremos de calor sensible. Si yo meto calor a agua a 32 grados, pasará a ser agua a 33 grados. Pero va a haber un momento donde, por mucho calor que meta, hasta que no se evapore la última gota de agua, va a seguir estando a 100 grados. Entonces estaríamos hablando de calor latente. Va a seguir a 100 grados, va a seguir metiendo calor, calor, calor. Lo podéis ver en casa cuando podéis hervir agua en una cazuela. Y por mucho calor que le meta, no va a pasar a 101 grados hasta que no se evapore la última gota de agua. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcular esto con fórmulas? Pues por un lado vamos a tener el calor sensible, recordad que es el que puede pasar de 20 grados a 23 grados, y se llama sensible porque se nota en la temperatura, se repercute y es sensible al calor que le estamos metiendo al cuerpo. Con esta fórmula tan sencilla donde vais a tener cuánto calor vais a necesitar meterle a 1 kilo de agua para que aumente de temperatura 30 grados, pues por ejemplo de 30 a 60 grados, pues vais a necesitar simplemente sustituir esos datos en esta fórmula y lo único que va a ser un poco más especial en este caso es el calor específico que va a depender de cada material en sí. El agua será uno determinado, el del aceite será otro.
Y por último, el calor latente. El calor latente es, pues recordad, si tenéis el agua a 100 grados y le seguís metiendo calor, el agua empieza a salir burbujas y demás, se empieza a evaporar, pero hasta que no se evapore la última gota de agua, sigue estando a 100 grados. Entonces, este calor latente, la fórmula va a ser como la anterior, pero más sencilla en el sentido de sabemos que no va a haber variación de temperatura, entonces la fórmula va a ser el calor que le vamos a tener que meter al cuerpo va a ser la dependiente de la cantidad de cuerpo que hay. No va a ser lo mismo pues evaporar 1 litro de agua que evaporar un océano entero. Y este coeficiente, que es el calor latente de vaporización del agua, en este caso también es peculiar del material en sí, ¿de acuerdo? Entonces, revisad estas slides, revisad este vídeo, intentad hacer los ejercicios que vienen en el libro de texto y si os surgen dudas o tenéis problemas, pues los resolvemos juntos en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Pues que paséis buena tarde. Hasta luego.